¿Cómo están, hermanos y hermanas? A todos les mandamos un fuerte abrazo hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren. Les agradecemos por acompañarnos en esta mañana. Sin lugar a duda, nos sentimos bendecidos, nos sentimos privilegiados el poder traerles a ustedes el mensaje de hoy. Estamos en la recta final, hermanos y hermanas, estamos en la recta final de esta serie preciosa que el Señor ha venido trayendo a nuestros corazones, esta serie que el Señor puso en mi corazón desarrollarla y profundizarla para que podamos enseñarla y así ustedes puedan entender y comprender que nuestro enemigo no es solamente el diablo y las huestes y potestades, sino nuestro yo. Y la verdad, han sido varias prédicas de mucha edificación y estamos en la recta final. Como les dije, esta es la penúltima prédica, la penúltima enseñanza de esta serie Desmenuzando la Carne. De aquí solamente falta una más el próximo domingo y terminamos la serie Desmenuzando la Carne. Quiero invitar a la gente a que compartan esta transmisión, a que compartan esta prédica en sus redes sociales, en Facebook, que nos encuentren en YouTube también para las personas que todavía no nos han visto, no nos están siguiendo en YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube activo, se llama Iglesias en Casa Volver a Empezar y pueden encontrar todas las prédicas de esta serie ahí en un playlist y también vamos a estar subiendo cada semana no solo la prédica de este domingo, sino prédicas también antiguas que hemos compartido para que ustedes puedan compartir con otras personas y también para que puedan volverlas a escuchar y así alimentar su espíritu. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca del creyente carnal. Seguramente muchas veces han escuchado en las iglesias, en el vocabulario, por así decirlo, el vocabulario cristiano, la palabra carnal. Es que fulanito de tal es carnal, que tal persona es carnal, no hay que ser carnales. ¿Qué significa esto de ser carnales? ¿Y de dónde viene esta palabra ser carnales? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que pueden haber personas que sean creyentes y que sean carnales? O cristianos carnales, como por mucho tiempo en las iglesias se ha hablado, ¿no? Se ha hablado mucho acerca de esto de los cristianos carnales, que esta persona es carnal, que fulanito de tal es carnal. Bueno, hoy vamos a entender qué es un creyente carnal, cuáles son las características de un creyente carnal, por qué un creyente se vuelve carnal, porque no es carnal desde su nacimiento. Y cuando digo desde su nacimiento me refiero al momento en que nace de nuevo. Y vamos a ir explicando esto un poco más a lo largo de esta prédica. Si bien es cierto, la iglesia de hoy por lo general, no voy a decir todos, pero por lo general, la que está en el lado oeste de la tierra, es decir, en el norte, centro y suramérica, está compuesta en su mayoría por creyentes carnales. Y me pongo a pensar y mientras preparaba este mensaje meditaba y decía, ¿por qué es que las iglesias que están en el Medio Oriente, que están siendo perseguidas o que están en Asia, en países como Corea del Norte, donde te asesinan si eres cristiano, por qué es que en esas iglesias, a pesar de la opresión que existe, el evangelio se sigue compartiendo con mucha agresividad? Y cuando digo agresividad no me refiero a agresividad física, sino a agresividad espiritual. Recordemos que la palabra dice que el reino de los cielos
es arrebatado con violencia. Con violencia hay que arrebatar el reino de los cielos, porque tenemos un campo de batalla y una guerra espiritual contra el enemigo, y siendo suaves y pasivos no vamos a alcanzar a llevar a almas a Cristo. Entonces me puse a pensar y entendí que los obstáculos, la persecución, la opresión son los ingredientes perfectos para que la iglesia crezca espiritualmente. La adversidad, la tribulación son los ingredientes necesarios para que una iglesia se santifique más. Son los ingredientes necesarios para que una iglesia, en lugar de acomodarse, se vuelva más agresiva espiritualmente, más valiente, y que busque apasionadamente el crecimiento de la vida de Dios en ellos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en los tiempos antiguos, en la época de Pablo, cuando eran perseguidos severamente, la iglesia creció tanto? Se esparció el evangelio por todo el mundo, a pesar de que eran encarcelados. A los cristianos del Imperio Romano los colgaban en las paredes y los prendían en fuego como antorchas para alumbrar las calles. Las calles de Roma y de todas las naciones que conformaban el Imperio Romano olían a carne quemada. Era la carne de los cristianos que estaban colgados como antorchas porque eran perseguidos. Sin embargo, esa persecución no los detuvo. Los hacía predicar más el evangelio, amar más a la gente. ¿Por qué, hermanos? Es que hay tanto crecimiento cuando hay más tribulación, opresión, problemas, dificultades. Es porque son los ingredientes necesarios para el crecimiento. Muchas veces las personas que vivimos en lugares como en el lugar donde vivimos mi esposa y yo, en el este de Texas, sabemos que esta época, la primavera, es una época llena de tormentas. El día viernes hubo un tornado cerca de aquí, a más o menos 45 minutos, una hora de aquí. Hubo un tornado que causó muchos desastres. Y esta zona donde vivimos, en Texas, que es el norte de Texas, toda esta zona es muy vulnerable y susceptible a las tormentas eléctricas, a los tornados. Pero algo que siempre me llama mucho la atención es que después de esas tormentas salen unos soles radiantes. Y esta semana incluso llevábamos 4 días de lluvia, tormentas eléctricas. Y vi el pronóstico del clima durante la próxima semana y todos los días sol, un sol radiante. Es porque las tormentas muchas veces contribuyen al ecosistema para que florezca, para que salga lo más hermoso de la creación. Y las tormentas en las vidas de los creyentes tienen que llevarnos a eso. Hace algunos meses el pastor Ángel predicó un mensaje que se titulaba ¿Estás listo para el día malo? Porque en la vida del creyente van a haber muchos días malos. La pregunta es, ¿estás listo? Porque un creyente carnal nunca está listo para el día malo. De hecho, un creyente carnal ni siquiera permanece en Cristo
durante y después del día malo. Muchos se apartan. Les gusta que todo les vaya bien y que Dios les diga sí a todas las peticiones que tienen. Como si Dios fuese nuestro siervo. Entonces, entendemos ya analizando esto que les estaba diciendo de la iglesia que está en el lado oeste de la tierra, donde está norte, centro y suramérica, es una iglesia que disfruta comodidades. Es una iglesia que no sufre persecución. Es una iglesia que en sí no sufre opresión por la predicación del evangelio. Aquí yo puedo pararme en una cámara, frente a una cámara, a predicar el evangelio de Cristo. Pero si yo estuviera en el Medio Oriente, esto que estoy haciendo ahorita me costaría la vida. Y creo que la iglesia del lado oeste de la tierra ha caído en una comodidad, en un conformismo, en una carnalidad, hermanos. Estoy convencido que la iglesia que está en este lado de la tierra está compuesta en su mayoría por creyentes carnales. A diferencia de otro lado de la tierra donde sufren persecución y donde se ve realmente esa pasión por Cristo, esa pasión que Él nos lleva a incluso aborrecer nuestra propia vida para ganarla, perder la vida para ganarla, como decía Cristo. Quien no esté dispuesto a aborrecer a su propia vida por causa de mí no es digno de mí, dijo Jesús. La iglesia de este lado de la tierra es una iglesia cómoda que está engañada por sus buenas obras. Por eso era tan importante enseñar esta serie de Desmenuzando la Carne. Es una iglesia que cree que está en la verdad, pero no lo está. Que cree que es buena, pero no lo es. Que pone su mirada y su confianza en las cosas terrenales del ámbito natural y temporal y en sus fuerzas, en su conocimiento, en sus recursos y en sus logros. Es una iglesia que es movida por las emociones y que sus almas se sienten atraídas por las sensaciones que generan los dones, los milagros, las profecías y las palabras nuevas. La gente, cuando tú les dices que va a venir un profeta, se llena un estadio, que hace milagros, que hace sanidades, se llenan los estadios. Pero mucha gente de las que van a esos eventos solamente quieren las señales y los milagros. Solo quieren recibir o escuchar una profecía, una palabra nueva, un evangelio nuevo. Quieren las sensaciones y las emociones, pero luego salen de ahí y su vida sigue estando vacía, porque no han experimentado todavía la plenitud de Dios, de su Santo Espíritu en nosotros. Y lo sé porque yo era uno de ellos. Era de aquellos que perseguían las señales, los milagros. ¡Wow! Me llamaba mucho la atención. Me gustaba ver, me gustaba escuchar las profecías. Y no me daba cuenta que, aunque yo estaba metido en todo eso, yo seguía siendo un adicto, vacíos en mi vida y no experimentaba realmente el crecimiento de la vida de Dios en mí. La puerta y el camino que lleva a la perdición es amplia y muchos entran por ella. Esto lo dijo Jesús. La puerta y el camino que lleva a la perdición es amplio y muchos son los que entran por esta puerta. Pero el camino y la puerta que llevan a la vida es estrecha y muy pocos entran por ella. Esto significa que la mayoría de la gente, hermanos, lamentablemente va a irse a una eternidad sin Dios. Y es porque todavía
la mayoría de gente sigue siendo esclava de su carne. Y hoy vamos a continuar con esta serie. Vamos a ya entrar en el tema. Esa era solamente una introducción para que puedan estar preparados para lo que se viene. Hoy vamos a entender la condición del creyente carnal, es decir, aquel que ha sido salvo pero aún vive dominado por la carne. Este tipo de cristiano no experimenta la plenitud de la vida espiritual porque sigue bajo el control de su naturaleza caída. ¿Qué es un creyente carnal, hermanos? Un creyente carnal es alguien que ha nacido de nuevo, pero que sigue viviendo según la carne en lugar de vivir según el Espíritu. Es una persona a la que le predicaron el Evangelio, que tal vez hizo una oración, que aceptó a Cristo en su corazón, pero hasta ahí llegó. Porque vivió a partir de ese momento dominado por su carne, según su carne, y no vivió según el Espíritu. Aunque tuvo una vida nueva en Cristo, todavía permite que su vieja naturaleza determine sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Su alma, es decir, hermanos, sigue sujeta a su cuerpo, no está sujeta al Espíritu. Por eso cuando hablé del alma en esta serie, hermanos, yo les dije que antes de ir a predicar a las personas, lo primero que debemos hacer cuando aceptamos a Cristo es predicarle a nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar expuesta al Evangelio, tiene que estar expuesta a Cristo, porque aunque aceptemos a Cristo, nuestra alma todavía no se ha enterado y sigue atada al cuerpo y seguimos siendo influenciados por la carne. Debemos recordarle que la carne tiene que permanecer clavada en la cruz con Cristo. No todos los cristianos viven de esta manera, pero hermanos, porque hay una diferencia entre el creyente espiritual que vive por el Espíritu y el creyente carnal que sigue gobernado por su carne. El apóstol Pablo se refirió a los creyentes de la iglesia de Corinto como carnales, porque a pesar de ser cristianos, actuaban como si no lo fueran. Actuaban como personas que estaban en el mundo, llenos de envidia, contiendas y divisiones. Recordemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En el momento en que nacemos de nuevo, ya no somos de este mundo. Y vamos a leer, hermanos, el primer texto bíblico de esta mañana, que está en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, esto es Pablo hablándoles a la iglesia de los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar de beber leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, es decir, aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, o sea, peleas, ¿no son carnales y andan como hombres? Hermanos, la iglesia de los Corintios, tenemos que entender que en ese entonces la iglesia de los Corintios era una iglesia muy conocida, muy famosa, porque en la iglesia de los Corintios había gente de estatus, había gente con dones, había gente que tenía muchos talentos, había gente que tenía mucho conocimiento.
Entonces era vista como, wow, es la iglesia de los Corintios, es una iglesia que seguramente hay un mover del Espíritu Santo ahí. Seguramente Dios habita en la iglesia de los Corintios. He escuchado muchas veces a gente decir que les gusta ir a tal iglesia o a tal iglesia porque en esa iglesia se siente el mover del Espíritu Santo. ¿Pero acaso nosotros no somos del templo del Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo no habita en cuatro paredes. Habita en nosotros. Nosotros somos del templo. ¿Qué era lo que sucedía entonces con esta iglesia de los Corintios? Que aunque habían escuchado el Evangelio, aunque se les había predicado y tenían, imagínense, al apóstol Pablo como un padre espiritual, estaban todavía comportándose y viviendo como gente del mundo, todavía gobernados por su carne. Y Pablo llega a esta conclusión sin que tenga necesariamente mucho discernimiento, porque Pablo solo se entera de que entre ellos hay celos, hay peleas, contiendas, disensiones, divisiones. Y Pablo dice, no necesito más para saber y llegar a la conclusión de que ustedes son carnales. Porque esas peleas, esos conflictos, esa falta de amor se ve en el mundo, no en el cuerpo de Cristo. No podemos decir que somos miembros del cuerpo de Cristo cuando estamos peleándonos los unos con los otros. Cuando estamos en divisiones, en celos, en envidias. Que quiero que al hermanito le vaya mal, que no prospere su negocio, y si algo malo le pasa, me río, me gozo, lo disfruto, pero no se lo digo a nadie. Esa falta de amor se ve en el mundo, no se ve dentro del cuerpo de Cristo, porque el amor es un ingrediente indispensable. Dios es amor, dice la palabra. Y en esta iglesia de los Corintios, por más que había gente con dones, por más que era conocida, por más que era grande, por más que había conocimiento, no estaba Cristo. No había amor. Lo que había era emociones, sensaciones. Y en esta iglesia, volver a empezar, nosotros queremos llevar a la gente no tras emociones, no tras sensaciones, ni siquiera tras los milagros, aunque son bonitos y todo. Queremos llevarlos a Cristo. Queremos llevarlos a que se nieguen a ustedes mismos para que el Espíritu Santo pueda gobernar sobre ustedes. Y Pablo les dice, no pude hablarles como a una iglesia espiritual, porque son carnales, son como niños, les tengo que dar leche, no les puedo predicar, no les puedo dar alimento sólido, porque no están preparados, porque son unos bebecitos que se ponen a pelear, que se ponen en celos, en envidias, en niñerías. ¿Qué es esto que me estoy enterando? Seguramente estaba diciendo Pablo. No están todavía preparados porque están todavía bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Hermano y hermana, ¿tú estás bajo el control de tu naturaleza pecaminosa todavía? ¿Eres uno de estos? Necesitas llenarte más de Dios. Un creyente carnal vive constantemente entregado a sus emociones. La carne del creyente carnal ha sido más alimentada que su espíritu, y es por eso que con facilidad el creyente todavía es esclavo de la carne. Recordemos que esto se trata de alimentación, hermano. La iglesia de los Corintios había sembrado más para su carne,
Como escribió Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La iglesia de los Corintios era ciega, porque creían que estaban bien delante de Dios, pero como vivían alimentando más a su carne, andaban en celos, envidias, pleitos, etc. Y no en amor, cuando el amor era lo indispensable y algo que tenía que fluir naturalmente de la vida de todo cristiano. En la primera prédica, hermanos, de esta serie, yo hablé de la importancia de la alimentación. Que nosotros a diario, todos los días, alimentamos a nuestro espíritu o a nuestra carne. La mayoría de gente, incluso dentro de las iglesias, alimentan más a su carne que al espíritu y por eso viven como carnales. Aunque aceptaron a Cristo, les predicaron el evangelio y pueden estar yendo todos los domingos a la iglesia, siguen siendo carnales porque entre semana alimentan más a su carne. No le dan nada de proteína al espíritu. ¿Creen que el espíritu va a crecer y se va a fortalecer sin darle alimento? Hermanos, ¿qué necesita una planta para crecer? ¿Acaso no necesita agua, sol y estar en tierra fértil? Todo eso son nutrientes, alimento para esa planta. Si la planta no tiene eso, no va a crecer. Y nosotros, si queremos dejar de ser carnales, tenemos que empezar a alimentar a nuestro espíritu. Mientras sigamos escuchando, viendo y consumiendo lo que antes consumíamos cuando estábamos en el mundo, hermanos, no vamos a dejar de ser carnales. Nos habremos arrepentido de nuestros pecados, pero el alma sigue sujeta al cuerpo porque sigues alimentando a la carne. No ha cambiado tu vida, solo cambiaron ciertos hábitos. Tu vocabulario pudo haber cambiado. Puede ser que ahora hables como cristiano, porque las iglesias pueden enseñar a la gente a hablar como cristianos. Pero lo que necesitas tú es una nueva vida. Tú necesitas que Dios, que el Espíritu Santo more en ti. Que alimentes más a tu espíritu. ¿Cuáles son las características del creyente carnal? Número 1, son espiritualmente inmaduros. Pablo les decía, son como niños. Los niños, ¿qué hacen muchas veces? Se pelean con facilidad, incluso hasta los adultos. La gente que es inmadura se pelea con facilidad. La gente que es inmadura se resiente. La gente que es inmadura se ofende. La gente que es inmadura pone por delante sus emociones. Sus emociones son los que los llevan en la vida. Eso es inmadurez. Si te ofende lo que yo estoy predicando, es porque todavía estás viviendo una espiritualidad inmadura. Se dejan llevar por sus emociones y deseos en lugar de por el espíritu. Lo mencionamos. Son personas que buscan emociones, sensaciones. La gente que fue curada por Jesús, se amontonaban miles para ver los milagros. Porque, ¡wow! Un cojo se paró, un ciego empezó a ver, un mudo empezó a hablar, un sordo empezó a escuchar. Las emociones alborotaban y empezaban a decir, aquí está el rey de Israel. Y luego de unos días, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Gente lo seguía a Jesús solo para que les dé de comer, porque sabía que multiplicaba la comida. Es gente que se dejan llevar por las emociones y por sus deseos en lugar de por el espíritu.
Es gente que va a la iglesia o empiezan a escuchar prédicas solamente cuando están en problemas, pero cuando Dios les resuelve el problema, se olvidan de Dios. Es gente que lo ve a Dios como bomberos, que solo los llaman cuando la casa está en llamas y luego de que apaga el fuego, siguen con sus vidas en el mundo. Esos son creyentes carnales. Son personas que son guiados por sus deseos. Gente que incluso hasta se resiente con Dios cuando Dios no les da lo que quieren. Número 3, tienen conflictos constantes en su vida cristiana. A cada rato están peleando con alguien. Que no me gusta cómo me ve. No me gusta cómo me habló. Me ofendió. A cada rato están en peleas los unos con los otros. Como la iglesia de los Corintios. Número 4. A menudo son egoístas, buscan solamente su propio bien, sus intereses, antes que los intereses de Dios. Son egoístas. No me importa lo que le está pasando a mi prójimo. Sé que tengo un hermano, una hermana en Cristo que está pasando por necesidad. Pero no, yo quiero gastarme mis $60,000 en un carro nuevo, cuando el mío anda perfectamente. No, yo quiero gastarme $3,000, $4,000, $5,000 en un terno nuevo, en un reloj nuevo, cuando sé que está pasando necesidad mi prójimo. El creyente carnal es egoísta y busca satisfacer su interés. Eso se vuelve en un tropiezo para el cuerpo de Cristo. Porque los que somos parte del cuerpo de Cristo estamos aquí no para satisfacer nuestros intereses ni para buscar nuestros intereses, sino los intereses del reino, del Padre. Y número 5. No pueden comprender ni recibir verdades espirituales profundas. Ni siquiera a veces lo entienden, rechazan la verdad. Rechazan la sana doctrina, rechazan un evangelio que los confronta, porque el evangelio te tiene que confrontar. Lo rechazan. ¿Por qué? Porque pues están gobernados por su carne. Y la carne está en contra del espíritu, dice la palabra. La carne y el espíritu están en oposición, en guerra constante. Y la carne quiere lo que el espíritu no quiere y el espíritu quiere lo que la carne no quiere. El problema principal del creyente carnal es que aún no ha aprendido a depender del Espíritu Santo. En lugar de vivir por fe y rendirse al Espíritu, sigue tratando de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas, creyendo que sus obras van a hacer que Dios se agrade con ellos, cuando Dios solo se agrada en su Hijo y cuando lo ve a su Hijo en nosotros. El creyente carnal es un creyente que quiere vivir todavía bajo la ley, que cumpliendo ciertas cosas, ya, estoy tranquilo, diezmé, ya, me liberé de ese peso, sé que estoy bien y a cuentas con el Señor. Me pongo a orar una vez al día. Hago mi devocional una vez al día. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando era adolescente, mi madre me decía, no puedes jugar, no puedes salir a jugar, no puedes jugar al PlayStation hasta que no hagas tu devocional. Y muchas veces yo ni siquiera le prestaba atención a lo que leía. Con tal de salir a jugar, yo decía, ya voy a leer esto rapidito y voy a orar, ya, bendíceme, protégeme, sáname, sálvame, todo ya, gracias Señor, ya mami, ya hice mi devocional, ya me voy a jugar. Creemos que cumpliendo ciertas reglas y requisitos vamos a agradar al Señor. El Señor quiere tu corazón. Quiere tu corazón. Porque aunque cumplas obras, reglas, requisitos,
aunque estés intentando cumplir una ley que ya fue cumplida por Cristo, en tu corazón sigues gobernando tú. Vamos a leer, hermanos, ¿qué nos dice Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 6? Romanos 8, del 5 al 6. Aleluya. Gracias, Señor. Romanos 8, del 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, ser un creyente carnal te va a llevar a la muerte. Y no a la muerte física, porque por la muerte física vamos a pasar todos. Te hablo de la muerte espiritual. Vives muerto, aunque suena contraproducente y contradictorio, pero estás muerto espiritualmente. Porque tienes la mente en cosas de la carne. Por eso hablaba de la alimentación, la importancia de la alimentación. La diferencia entre un creyente carnal y un incrédulo. Aunque un creyente carnal y un incrédulo pueden parecer similares en su comportamiento, hay una diferencia crucial. El incrédulo nunca experimentó el nuevo nacimiento. El incrédulo nunca entregó su vida a Cristo o confesó que Jesucristo es el Señor. Nunca creyó que Él era el Señor. El creyente carnal sí, pero todavía es dominado e influenciado por su carne. ¿Y por qué? Porque la carne sigue latente, no está crucificada. Si no entiendes esto que te estoy diciendo, necesitas escuchar las prédicas anteriores. Cuando hablé acerca de las jactancias de la carne en la prédica anterior, el domingo pasado. Los creyentes carnales muchas veces parecen mundanos porque aún no han aprendido a vivir en el Espíritu. Sin embargo, tuvieron un acercamiento a Dios y conocieron la verdad, pero no son gobernados por Dios. Se acercaron a Dios, lo tuvieron ahí cerquita, pero Dios no gobierna en ellos. Hay una diferencia muy grande. El peligro de permanecer, hermanos, como un creyente carnal es que impide el crecimiento espiritual. Y hay gente que todos nosotros, cuando recién nos convertimos y entregamos nuestra vida al Señor, todos somos bebés. Y hay un proceso de crecimiento donde empezamos a gatear, luego nos paramos, luego caminamos y luego corremos. No podemos esperar que las personas que son bebés espirituales entiendan todo y toda la palabra y vivan la vida de Cristo de una manera como tenemos que vivirla. No podemos esperar eso porque todavía son bebés. Ahora, si te quedas como bebé por mucho tiempo, te conviertes en carnal. Y eso, ahí ya empiezas a llegar a un punto de no retorno, porque te vuelves religioso. Voy a repetir esto. La persona que llega a Cristo, que se entrega a Cristo, entrega su vida a Cristo y recibe la vida de Dios, se convierte en un bebé espiritual. Pero si se queda demasiado tiempo como un bebé espiritual o creyendo que es un bebé espiritual y que no puede estar expuesto a alimento más sólido, porque no lo va a entender, se quedará ahí y pasará a convertirse en un creyente carnal. Es como si es que tú fueras a la escuela, no entras aquí al quinto grado, entras a kinder. Y luego pasas a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta graduarte y luego a la universidad. Pero ¿qué pasa si es que crees que en el kinder lo de primer grado va a estar muy difícil y por miedo a avanzar te quedas de año? Y te quedas de año y te quedas de año y todos los años te repites el kinder. Vas a quedarte en el kinder de por vida.
te conviertes en un cristiano carnal, en un creyente carnal. El creyente carnal es vulnerable a la tentación y al pecado, porque la carne sigue latente, sigue gobernando. Lo mantiene en un estado de derrota espiritual. El creyente carnal vive en derrota espiritual. No ha comprendido todavía la verdad que es Cristo en nosotros, lo que Dios, el propósito y el plan de Dios, que es que la vida de Él esté en nosotros, no lo ha entendido. Entonces vive constantemente en derrota espiritual, porque está gobernado por su carne, por su alma, y el alma nunca se satisface. Mi esposa predicó hace algunas semanas acerca de el alma insatisfecha, porque el alma nunca queda satisfecha. Hoy mi alma puede querer este iPad, y cuando lo tiene, después mi alma va a querer otra cosa, un celular nuevo, y cuando lo tiene, después mi alma va a querer otra cosa. Eso se llama vivir en derrota, porque no estás lleno, porque te falta ser llenado de la plenitud de Dios. Entonces vive el creyente carnal en un estado constante de derrota espiritual, y por eso busca emociones, sensaciones, para que lo alegren temporalmente, momentáneamente, algo que les inyecte gozo momentáneo. Puede llevarlo incluso a la religiosidad, hermanos. Y esto es muy fuerte. La prédica anterior yo había comentado una frase que dijo el pastor Ángel, que se me quedó grabado, que dijo: es más fácil que un asesino llegue a los pies de Cristo que un religioso. Porque el religioso cree que está en lo correcto. El religioso cree que no necesita a más de Dios, porque el religioso piensa que está bien delante de Dios. Y es súper peligroso, pero el religioso es realmente un creyente carnal. El creyente carnal es alguien que aún no ha decidido rendirse completamente a Dios, hermanos. Dios no quiere que sus hijos vivan en la carne, sino que experimenten una vida llena del Espíritu. Voy a mencionar nuevamente el versículo que mencioné al principio de esta prédica, que escribió Pablo a los Gálatas: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas del que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, ¿cómo paso de ser un creyente carnal a ser un creyente espiritual? La solución para un creyente carnal no es intentar cambiar con sus propias fuerzas, sino rendirse completamente a Dios y aprender a vivir por el Espíritu Santo. Reconocer tu condición de carnalidad es lo primero que tienes que hacer. Reconocer tu condición de carnalidad, que en ti no hay nada bueno, que en tu carne no hay nada que necesita ser salvada. Que tu alma entienda que la carne ya fue crucificada con Cristo, como dice Gálatas 5:24, y que ya no tiene que sujetarse a ella, sino al Espíritu. Tienes que exponer a tu alma a esta verdad. Número 3, dejar de esforzarte tanto en la carne y comenzar a depender del Espíritu Santo. Número 4, renovar tu mente con la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2, y alimentar tu espíritu. La alimentación es algo clave en este proceso de transición entre pasar de ser un creyente carnal a ser un creyente espiritual. Y pues que en las tomas de decisiones diarias se refleje tu rendición a Dios, que Dios es el que gobierna tu vida, ya no es tu alma o tu carne.
Hermanos, ¿qué es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18? Efesios capítulo 5, versículo 18, y de ahí solo vamos a pasar al último pasaje bíblico antes de terminar. Efesios 5, 18 nos dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la pastora Nilú, el otro día cuando estábamos teniendo la oración de las mañanas, leyó algo que se me quedó grabado en ese momento. Medité en esa palabra todo el día y dije, tengo que agregar esto a la prédica del creyente carnal. Y habló y compartió Apocalipsis capítulo 3. Y los creyentes carnales, hermanos, están representados, están ilustrados en este capítulo. Son dos iglesias y les voy a leer. Las dos están en Apocalipsis 3, ¿ok? La primera iglesia es una iglesia llamada Sardis o de Sardis, ¿ok? De la ciudad Sardis. Y escuchen lo que les dice Dios a la iglesia que está en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Mire cómo dicen obras, es decir, esta iglesia tenía obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Estas personas en la iglesia de Sardis eran personas espirituales. Son pocas. La mayoría de gente en las iglesias son carnales y necesitan arrepentirse. Tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Creen que sus obras son perfectas delante de Dios. Pero el Señor lo que les dice es: yo conozco tus obras y no las he hallado perfectas. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Eso está en los versículos del 1 al 4. Pero más abajo le dice algo terrible a la iglesia que está en Laodicea. Es una iglesia ubicada en la ciudad de Laodicea. Y miren lo que les dice, hermano. Esto de aquí es una ilustración clara de cómo está la iglesia hoy. La iglesia está compuesta en su mayoría por creyentes carnales. Dice desde el versículo 15 al 17: yo conozco tus obras. Otra vez, obras. Por eso digo, las obras no te salvan. Las obras no van a hacer que Dios se agrade contigo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, si esto no está tocando lo más profundo de tu corazón, no sé entonces ya qué más se puede compartir.
desde este púlpito. Tenemos que reconocer que hemos sido unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y necesitamos arrepentirnos. Porque el creyente carnal es el que más hay en las iglesias hoy. Creyentes tibios, cristianos tibios. Y aquí hay algo que cuando lo leí dije, oh santo Dios, qué fuerte, Padre. Porque dice que nos va a vomitar de su boca. Y aquí hemos hablado mucho acerca de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Si alguien vomita algo, lo vomita algo que estuvo adentro de su cuerpo. Significa que estos creyentes en algún momento estuvieron en el cuerpo de Cristo, pero el Señor los expulsó de su cuerpo, los vomitó. ¿Por qué? Porque no le hacían bien al cuerpo. Qué fuerte esto, hermanos. Créanme que el Espíritu Santo en este momento está conmoviéndome de una forma en la que estoy sintiendo mucho dolor, hermanos. Mucho dolor, mucha tristeza. Porque esta es la realidad de la iglesia hoy. Gente tibia. Gente que estuvo en el cuerpo de Cristo en algún momento, pero va a ser vomitada. Una persona vomita lo que no le hizo bien. Si tú eres un creyente que no le está haciendo bien al cuerpo de Cristo, vas a ser vomitado. El carnal es así, hermanos. El carnal está por un momento en el cuerpo de Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo, pero como no contribuye y edifica al cuerpo de Cristo, sino que se la pasa en peleas, en disensiones, en envidias, no ama a su prójimo, pasa en su egoísmo, centrados en sí mismo, van a ser vomitados de la boca del Señor. Dios no puede vomitar lo que no está dentro de su cuerpo. Y por eso es tan necesario, hermanos, la santificación. ¿Quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Quiero la voluntad de Dios para mi vida, dicen algunos. La santificación es la voluntad de Dios para tu vida. Está en 1 Tesalonicenses. Vuestra santificación es la voluntad de Dios. Dejemos de vernos como el mundo. Dejemos de hablar como el mundo. La gente del mundo, cuando nos ve a nosotros, no tiene que ver a un miembro más del mundo. Tienen que ver la luz. Tienen que ver la luz. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Y una de las cosas que más me duelen, hermanos, es que uno de los mayores responsables de que hoy haya tanto creyente carnal son los pastores y los líderes en las iglesias, que se han dedicado a predicar una doctrina pervertida, mensajes totalmente pervertidos, influenciados por el conocimiento y la ambición humana. Pastores y líderes que en lugar de llevar a la gente a Cristo, los convierten en personas que se sienten en la autoridad para demandarle a Dios lo que quieren. Empiezan a llevar a la gente a convertirse en personas que pueden extorsionar a Dios. Y los hacen creer que Dios está al servicio de nosotros. Estoy seguro que si esos pastores y esos líderes no se arrepienten, la condenación para ellos va a ser mucho más fuerte.
porque son ciegos guiando a otros ciegos, son gente llevando a los demás a alejarse de Dios. Uno de los mayores responsables de que hoy haya tanto carnal en la iglesia son los pastores y son los líderes de las iglesias. Aquellos que no están predicando el evangelio. Aquellos que están dando charlas motivacionales en las iglesias. Aquellos que solamente pasan diciendo: Dios te va a dar, Dios te va a proteger, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios el otro, todo para ti. Y claro, las iglesias se les llenan, porque esos mensajes son agradables para el alma y para la carne. No te llevan a la cruz. Señor, guárdanos y líbranos de que en algún momento se predique eso en este púlpito, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Hermanos, con esto quiero terminar. La iglesia ha caído en el antropocentrismo. Y esa va a ser la última prédica de esta serie. El próximo domingo vamos a escuchar acerca del antropocentrismo en la iglesia. La iglesia que practica y vive el antropocentrismo. Eso es lo último que vamos a ver en esta serie. Y de ahí ya la vamos a terminar. Te invito a que puedas compartir esta prédica con otras personas en tu muro de Facebook y que te conectes el próximo domingo para el cierre de esta serie. Y que nos sigas en YouTube también, escuches las prédicas en YouTube y nos ayudes a compartir a otras personas. Porque mucha gente necesita, incluso dentro de la iglesia, mucha gente necesita dejar de ser carnal. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Gracias porque has hablado a tu iglesia en esta mañana. Gracias porque nos has confrontado, Señor, y porque sé que hay mucha gente que ha escuchado esta palabra que todavía viven como creyentes carnales. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques las puertas de los corazones de aquellos que son carnales y que derrumbes esa puerta, Señor, para que puedas entrar en ellos y gobernar en sus vidas. Esos muros que han levantado la religiosidad, Señor, en las vidas de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta prédica, que sean derrumbados. Que recuerden que aunque te creyeron y escucharon tu evangelio y eran parte de tu cuerpo, como no eran de edificación y andaban tras sus propios intereses, van a ser vomitados de tu boca. Guárdanos, Señor, líbranos de nosotros mismos, de nuestro gobierno, Padre. Queremos tu gobierno en nuestras vidas. Queremos tu reino. Queremos tu reino. Anhelamos tu reino. Anhelamos tu crecimiento en nosotros. Que no nos bajemos nunca de esa cruz, Señor. Te damos gracias. Y a ti te damos toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Están invitados a que el próximo domingo se conecten a la última prédica de esta serie Desmenuzando la Carne. Les amamos. Bendiciones.